Sí. Buenas tardes. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, una entidad bicentenaria ya. Realmente el próximo año cumplimos los 200 años efectivos desde el nacimiento, que nació en 1816, pero nos tuvieron 10 años cerrada en la época de Fernando VII, y por tanto tenemos el próximo año 200 años de vida activa. Y además con una fecha que no es neutral para el tema que vamos a tratar hoy, 1816, un momento precisamente convulso y con grandes errores en España, y uno de ellos pues fue naturalmente pues el no hacer el caso que deberíamos de haber hecho a las provincias o reinatos de más allá del Atlántico, en esa grandísima aventura y hazaña que se hizo desde España, en la que puede ser controvertida para algunos probablemente muy intencionadamente, pero lo que es absolutamente ineludible es que desde un continente, desde el norte de Estados Unidos hasta la punta sur de América, se puede comunicar en un idioma, que eso es absolutamente incontrovertible y es absolutamente una hazaña mundial, ¿no? Cambia la historia, no solamente de las Américas, sino del mundo completo, y es algo que en este momento parece que de nuevo, porque no es una cosa nueva, es de nuevo, pues se pone en cuestión pues algo en el que los españoles nos tenemos que sentir muy orgullosos, y esta casa así se siente también. Es para nosotros un gran honor poder acoger este acto que lo promueve Voces Libres, un grupo joven que es para nosotros también una auténtica ilusión de que la gente joven pues esté tomando iniciativas en actividades culturales, en actividades sociales, y que aporte y su voz al menos, ¿no? Y esa voz que sea libre. Es la segunda vez que acogemos a Voces Libres en esta casa, la primera con un debate sobre la vivienda, y en esta ocasión pues también pues con un tema absolutamente no solo oportuno por haber sido el Día de la Hispanidad antes de ayer, sino realmente porque es oportuno desde el punto de vista de época. Y es también un honor pues contar aquí con vuestros dos invitados, Alejandro Nimo, cónsul general de Argentina, que es un honor tenerlo en esta casa. Hubo una época en la que estas sociedades económicas amigos del país, pues hubo también prácticamente en todos los países de Iberoamérica o de Hispanoamérica, y con Jaime Ruiz Peña, otro activista absoluto de muchos temas, pero que en este tema de la hispanidad pues está también en el último tiempo tremendamente activo, desde ahí Guadalupe como su bastión principal, pero no solo, y desde luego estamos deseando escucharlo. Muchas gracias a todos los asistentes y también a aquellos que nos están en este momento siguiendo por streaming, por el canal YouTube. Este salón, que fue ideado como un salón de actos presencial, cada vez se convierte más en un plató, que hay reposiciones y en muchos casos llegan muchas miles de personas que de modo alguno podríamos conseguir simplemente con los que asisten a los actos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Voces Libres, a los asistentes, y estamos seguros que va a ser un tema absolutamente apasionante. Gracias. Esto está enchufado a algo, ¿eh? Sí. Es un portátil y por tanto no pasa nada. Porque no tiene energía extraña. Bien, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero empezar dando las gracias al cónsul general de Argentina, Alejandro Nimo, por estar aquí. Bienvenido a Badajoz. Al presidente del Club Rotario Guadalupe Hispanidad, Jaime Ruiz Peña. A la Junta de Extremadura, representado hoy aquí por el director de la Editorial Regional de Extremadura. Al Ayuntamiento de Badajoz, también por su apoyo. Y a Antonio García Salas, secretario general de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, por abrirnos de nuevo las puertas de esta casa de pensamiento y debate que tanto representa para nuestra tierra. Hoy estamos aquí para hablar de hispanidad, una palabra que muchos evitan porque les incomoda, pero que nosotros abrazamos con orgullo. La hispanidad no es una reliquia, ni un concepto viejo, ni un recuerdo de los libros, es un proyecto de futuro, una identidad compartida que puede ser una alternativa real al vacío moral y cultural que estamos viviendo actualmente en Occidente. Y este acto no es casualidad,
Este encuentro, bajo el título Hispanidad, una alternativa occidental, quiere ser un espacio de reflexión, pero también de acción. Queremos poner sobre la mesa la importancia de recuperar un relato positivo sobre quiénes somos, qué valores compartimos y qué podemos construir juntos entre España y América. Porque mientras otros se dedican a dividir, a reescribir la historia o a pedir perdón por ella, nosotros estamos aquí para decir alto y claro que la hispanidad no fue un crimen, fue una hazaña. Y que el verdadero reto no es revisarla, sino reivindicarla y actualizarla. Aquí hoy queremos abrir un debate que no se suele abrir. ¿Cómo podemos usar esos lazos históricos, culturales e incluso económicos para fortalecer nuestras democracias, nuestras economías y, por supuesto, nuestras libertades? Queremos hablar de cómo la juventud puede reconectar con ese espíritu hispano que cree en la libertad individual, en la educación, en el mérito, en el respeto, en la familia y en el trabajo bien hecho. Y queremos hacerlo desde aquí, desde Extremadura, desde esta tierra que una vez cambió el mundo y que puede volver a hacerlo. Porque sí, desde aquí partieron quienes cruzaron océanos cuando eso parecía una locura. Cortés, Pizarro, Balboa, De Soto, Valdivia, nombres que marcaron la historia, pero también miles de extremeños anónimos que lo dejaron todo por un sueño. No fueron perfectos, pero tuvieron algo que hoy escasea, valentía y visión. Y su legado no fue destrucción, fue construcción. Llevaron universidades, hospitales, leyes, arte, ciencia y, sobre todo, una idea del ser humano como individuo libre y digno. Esa idea, la del valor de cada persona, es la raíz misma de la civilización occidental, y la hispanidad, guste o no, fue el gran proyecto que la llevó a medio mundo. Por eso molesta tanto, porque representa lo contrario de lo que algunos quieren imponer. Frente al victimismo, mérito. Frente al colectivismo, libertad. Frente a la culpa, orgullo. Y frente a la división, una comunidad de pueblos hermanos que se entienden, se respetan y comparten un mismo idioma, una misma cultura y un mismo sueño. Pero no podemos olvidar que esa idea de libertad está hoy amenazada. Vemos como en muchos países de Hispanoamérica las democracias se están resquebrajando. Vemos regímenes que se disfrazan de populares para perseguir a quienes piensan distinto. Vemos cómo se cierran medios, se manipulan elecciones y se encarcela la disidencia. Y sin embargo, también vemos voces valientes que resisten. Gente que demuestra que el espíritu de la libertad sigue vivo. Y uno de ellos es María Corina Machado, símbolo de coraje y dignidad. Que el Premio Nobel de la Paz haya reconocido su lucha no solo honra a Venezuela, sino a toda la comunidad hispana. Es un recordatorio de que la libertad no se mendiga, se conquista. Y aunque el Gobierno de España parece que ha respondido con desprecio, desde aquí, desde Extremadura, decimos algo muy claro. Nosotros sí estamos con ella, con su causa y con todos los que se niegan a rendirse ante la tiranía. Y ahora miremos por un momento hacia nosotros mismos, porque no basta con aplaudir el valor de otros. Hace falta traer esa misma energía a nuestra tierra. La hispanidad también pasa por creer que Extremadura tiene algo que decir o que aportar, que esta tierra puede ser un punto de encuentro entre continentes, un espacio de cooperación cultural, económica e incluso tecnológica. Podemos mirar a América no con nostalgia, sino con ambición. Podemos recuperar el papel que tuvimos en su día, el de una Extremadura que exporta talento, libertad e ideas. Y por supuesto que somos jóvenes, pero no somos ingenuos. Sabemos que si no defendemos nuestros valores, otros los ocuparán. Por eso, desde nuestra asociación, desde Voces Libres, queremos hacer algo diferente, dar la batalla cultural, sin complejos, con argumentos, con energía y con orgullo de lo que somos. Porque ya está bien de callar, de esconder nuestras convicciones, de permitir que el ruido o la ideología nos arranque en el sentido de pertenencia. El mundo hispano necesita jóvenes que piensen, que emprendan, que hablen claro. Y de ese espíritu empieza hoy, en esta sala, con este debate. La hispanidad no es pasado, es una tarea pendiente. Y nosotros, los jóvenes de esta generación, somos los que debemos continuar esta historia. Una historia que no se mide en batallas, sino en ideas, en cultura, en libertad, en coraje. Por eso, hoy, más que celebrar, reivindicamos. Reivindicamos la herencia que nos une, el idioma que nos conecta y la libertad que nos define. Reivindicamos una alternativa occidental que ponga a la persona por encima del Estado, al individuo por encima de la masa y la verdad por encima de la propaganda. Esa es nuestra causa, es la batalla que nos toca dar y os lo aseguro, la vamos a ganar. Muchas gracias y bienvenidos a Hispanidad, una alternativa occidental. Bueno, en primer lugar,
Buenas tardes, buenas noches a todos y vamos a dar comienzo a este coloquio, esta pequeña entrevista en la que vamos a tratar ciertos temas sobre hispanidad, ¿no? Y bueno, en primer lugar me gustaría darle la palabra a Alejandro para que pudiese ponerse antes de empezar con las primeras preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Me siento muy halagado por haber sido invitado a esta casa, a Extremadura, a esta bella provincia de Badajoz y especialmente convocado por Voces Libres, un grupo de jóvenes que son un ejemplo para todos los que queremos libertad en el mundo, que nos están demostrando a los que somos un poco más grandes que dar la batalla cultural es necesario y que esa batalla cultural nos va a abrir el futuro a todos. Escuchando el discurso que daba nuestro presentador recién, me sentí un poquito más cerca de la libertad y en un camino del futuro, y sentí que la cultura y la tradición se pueden recuperar a pesar de tantos siglos que vamos llevando, especialmente en Hispanoamérica, aunque a muchos de mi lugar del mundo les guste hablar de Latinoamérica. En Hispanoamérica necesitamos recuperar los valores culturales, la riqueza que nos trajeron los españoles a la región cuando descubrieron que estábamos ahí y nos vinieron a dar el regalo de la cultura y la educación. Así que de nuevo les digo, me siento muy halagado por estar aquí y viendo este grupo de jóvenes con tanto interés en el futuro de la libertad, siento que lo que podemos hacer en este breve tiempo que nos toca a los que nos queda para darle paso a ellos, no está desperdiciado, que el esfuerzo nuestro va a valer la pena. Gracias. Bueno, la primera pregunta quería enfocarla. Actualmente vemos como desde muchos ámbitos se critica la hispanidad fuertemente. Esto no es algo nuevo, se ve que viene desde hace bastantes siglos, pero se critica desde dentro del propio país y desde dentro de los propios países hispanos. En ese contexto, ¿qué iniciativas actuales considera más exitosas para reforzar la hispanidad como puente entre continentes? Bueno, yo creo que las iniciativas que apunten a reforzar la hispanidad, para poder responder la pregunta tenemos que hacer un breve relevamiento de cómo se produce la cultura hispana y cómo se traslada esa cultura hispana a los países que estábamos en América en su momento. Y la cultura hispana está formada en base al orden espontáneo. El orden espontáneo que se fue dando a través de las instituciones sociales evolutivas, que son las instituciones que no están creadas de manera deliberada por ninguna arquitectura de gobierno. Ese paso que se dio para generar valores culturales, morales, tradiciones, que se fue generando a través de siglos, de miles de años en Europa, especialmente en España, es el regalo que nos fueron a llevar nuestros antepasados españoles a América. Y es lo que nosotros tenemos que valorar como hispanoamericanos. Ese orden que se produjo espontáneamente no es otra cosa que haber logrado que esas instituciones sociales evolutivas que se formaron en la sociedad a prueba y error, no por imposición, sino que a prueba y error de buscar las situaciones que les servían a la sociedad para crecer, unirse y cooperar entre ellos y lograr así la prosperidad, nos lo vinieron a traer ustedes a las tierras latinoamericanas, como les gusta decir hoy a muchos gobernantes que se quejan y que, como dijeron antes, les gusta a veces hablar de un robo o una masacre.
cuando en realidad lo que hay que hacer es agradecer. No hubo ni robo ni masacre. Lo que hubo fue un aporte enorme de valores culturales, el cual se empezó a destruir posteriormente. Y acá voy a cómo nacimos nosotros. Ustedes tuvieron la ventaja de constituirse como países, como imperios, como tierras, desde esas instituciones sociales evolutivas. Nosotros nacimos, inmediatamente nos conformamos en países bajo acción deliberada de gobierno. Esa es la meta que tenemos que tratar de superar en Hispanoamérica, en los países americanos. Separarnos de esa coacción que se generó a través de la acción deliberada y de las arquitecturas de gobierno, porque nacimos, nuestra cultura actual nació por imposición, y tenemos que aprender a creer en la cultura, en la moral, en las instituciones y en los valores que vinieron con las personas que vinieron de España y de toda Europa, que eran justamente la difusión de estas instituciones sociales evolutivas, las cuales, como decía antes, se formaron a prueba y error, no por acción deliberada de los gobernantes. Bueno, yo, como no, para la primera pregunta quería hablarte del español, ¿no? Esa lengua que, bueno, de forma nativa, pues la hablan más de 500 millones de personas alrededor del mundo. Porque la lengua, bueno, es mucho más que un medio para comunicarse, ¿no? Entonces, te quería preguntar cómo valora el papel del español como lengua común para crear un espacio cultural entre Europa e Hispanoamérica. Bueno, el idioma y la moneda, antes de la moneda impuesta por los estados, son las dos instituciones por excelencia, las instituciones sociales evolutivas. Justamente el idioma es la prueba de que las personas no necesitan un orden constituido, impuesto, para poder mejorar su situación y su calidad de vida. Aprendimos a hablar, los idiomas se conformaron y se aprendieron solos en el día a día, en el uso, y se fueron perfeccionando permanentemente. A pesar de que ahora todas estas políticas woke que existen nos quieren imponer un nuevo idioma inclusivo, cambiando la riqueza de nuestra lengua española, ¿no? Pero el idioma español es un gran aporte a todo Hispanoamérica. Es un idioma que se habla, incluido en España, en 20 países del mundo, y que además de ello se habla en una cantidad enorme de comunidades en otros países que no son de habla hispana, a través de las comunidades de descendientes de hispanos que viven en ellas. Es una de las riquezas más grandes y es un valor agregado enorme, porque es esa facilidad de comunicarnos que nos regaló España con la mayoría del mundo a través del idioma español y con las principales potencias del mundo, nos dio la posibilidad de poder generar el comercio, de poder generar los intercambios voluntarios y de generar riqueza. Esa riqueza de la que hoy disfrutamos todos, acompañada de la cultura y la educación que nos trajeron. Muy bien. Voy con la siguiente pregunta. Vemos que actualmente 3 factores azotan con contundencia Hispanoamérica. Son la pobreza, la polarización y la propia delincuencia. ¿Cuáles de ellos consideras que puede ser el más urgente para las democracias de la propia región? Bueno, el estatismo. Porque esos tres factores que acabas de nombrar son todas consecuencias del estatismo. Justamente lo que hace el socialismo, en tanto estatismo, en tanto arquitectura de gobierno impuesta y la regulación de los estados sobre la vida y el futuro de las personas, generan pobreza, generan delincuencia, generan dependencia del Estado, y el estatismo y esta imposición en la que nosotros nos iniciamos como países bajo la coacción
del único ente que existe que tiene el monopolio de la violencia, que tiene el Estado, es el único ente que tiene el derecho a ejercer la violencia en contra nuestro. Por eso el presidente de Argentina, Javier Milei, nos dice siempre que los impuestos son un robo, porque es dinero obtenido a través del monopolio de la violencia, del ejercicio de la violencia, que es la coacción del Estado. Nadie paga impuestos por voluntad propia, pagamos impuestos porque si no el Estado nos multa, nos embarga, nos mete a la cárcel y si nos escapamos de la cárcel tiene la potestad de pegarnos un tiro en la nuca. Entonces, esas tres consecuencias, que son la pobreza y la delincuencia fundamentalmente, son consecuencias de las arquitecturas de gobierno donde los estados se han encargado de someter a la gente y de hacerla pobre, a través del regalo envenenado del dinero. Porque muchas personas piensan que dar dinero es una obra de caridad, una obra de bondad. Eso es así cuando la colaboración es bien intencionada de parte de los privados. Cuando el dinero lo da el Estado, lo que está haciendo el Estado es someternos. El Estado, cuando nos da el dinero, nos está quitando la libertad. El Estado, cuando nos da el dinero, nos está imponiendo el futuro que ellos quieren que tengamos. Y está encargándose justamente de anular una de las características principales y fundamentales del ser humano, que es la empresarialidad, la capacidad innata de emprender de las personas, que se despierta frente a la incertidumbre y a la falta de recursos. Cuando el ser humano, en esa búsqueda de cómo soluciono este inconveniente que tengo o esta necesidad que se me presenta, sale a generar el recurso para poder solucionar el problema que tiene. Y cuando viene el Estado y le pone el dinero arriba de la mesa y se lo mete en el bolsillo, lo que está haciendo es anular la característica principal del ser humano, que es la capacidad de poder generar el recurso. Por eso el dinero es un regalo envenenado cuando es por parte del Estado, porque nos quita la posibilidad de desarrollarnos, la necesidad de generar a través de la creatividad humana los recursos que tenemos que tener para desarrollarnos correctamente como personas y como sociedad. Eso lleva a la dependencia del Estado, la dependencia de las personas del Estado, que es un mal comparable con la drogadicción, la estado-dependencia o la droga-dependencia. En los dos casos hay un ser superior que a través de la violencia somete, convence a la persona de consumir ese producto y luego lo hace un esclavo de lo que le da, es decir, de la ayuda social. Cuando el Estado viene y le da a la persona la ayuda social, lo que está haciendo es inhibir su capacidad para desarrollarse y para crecer. Vuelvo y cierro con esto. Esas tres características se producen únicamente por culpa del Estado. Nosotros, como hispanos, lo que tenemos que hacer es volver a las instituciones sociales evolutivas, volver a el trabajo duro y ahorro, que tanto nos habla el profesor Bastos, de la gran riqueza que nos dio Galicia en Argentina. Nosotros tenemos la mejor carne del mundo, no van a estar algunos españoles de acuerdo, y eso es gracias a los gallegos, ¿no? Que nos enseñaron cómo se criaba una vaca y cómo generábamos la mejor ternera. Ese es el regalo hispano que nos va a sacar con trabajo duro y ahorro, que nos va a sacar de tener inseguridad y tener pobreza. Bueno, yo quería tratar algo que ya ha mencionado mi compañero en el discurso, y es el recién galardón recibido por María Corina. Y bueno, ¿qué crees que significa o qué significa para ti este premio y cómo evalúa la salud democrática también de esos países hispanoamericanos? Bueno, primero que nada, felicito la decisión, el otorgamiento, nunca más merecido, lo merecía muchísimo más que Trump, porque es una historia de lucha y de humanidad la que vive
María Corina, como la que viven muchísimos venezolanos que hoy nos encontramos por el mundo sufriendo por su tierra y habiendo tenido que tomar la decisión por culpa de una imposición injusta y de una dictadura terrorista, haber tenido que abandonar su tierra, su patria. Yo lo tomo como algo muy válido, creo que es un aporte político, porque no nos engañemos, el Premio Nobel de la Paz tiene mucho de política detrás. Lo que sí me alegra es que en este momento del mundo en que las cosas parece que están girando hacia el lado del bien y ya no van hacia el lado del mal como iban antes, ese gesto político de haber entregado a esta persona ese premio nos incentiva a todos a lograr la libertad de un pueblo que está sufriendo muchísimo por su patria y por haber tenido que abandonar su patria. Lamentablemente, cuando el proceso termine y logremos dar libertad en el mundo a Venezuela, nos vamos a enterar de las atrocidades más grandes, comparables con las atrocidades del Holocausto, que seguramente está viviendo la gente que se ha quedado ahí y que no ha podido salir. Bueno, voy a darle un punto más a las preguntas y voy a ir con malicia con esta pregunta porque sí creemos que existió leyenda negra, pero queremos su opinión de qué intereses cree que hubo detrás de esa leyenda negra en el momento en que se fagocitó y se llevó a cabo hasta que hoy en día la llegamos a vivir, incluso. Bueno, los intereses son siempre los mismos. Grupos que se quieren enriquecer y que quieren someter a los demás. O sea, ese es un... O sea, dividir es toda esta política que existe, porque el Estado lo que hace permanentemente, el Estado tiene una necesidad enorme de justificar su existencia, el costo que tiene, y permanentemente generar su agrandamiento. Esa es la búsqueda que tiene el Estado. Es mentira que el Estado lo que busca es mejorarnos la vida. El Estado no somos todos, ¿sí? Porque nos enseñan, nos dicen, no, el Estado somos todos. Entonces, ¿por qué con él se enriquecen solo unos pocos? Y en el mayor de los casos, políticos corruptos, ¿no? Entonces, el Estado permanentemente lo que hace es plantear frentes de conflicto. A lo que se dedican los políticos y los estatistas es a plantear frentes de conflictos, leyendas, malas famas, diferencias sociales, diferencias de género y todo ese tipo de políticas que lo que hacen es que después tiene que aparecer el propio Estado como salvador a venir a remediar el conflicto que ellos mismos resaltaron y crearon. Entonces van a venir y te van a decir que vos sos rubio, entonces sos malo, que la otra chica es mala porque el rubio dice que es más oscura, y a generar todo ese tipo de situaciones en las cuales se enfrentan a la sociedad y aparece casualmente el Estado como salvador en el medio con la necesidad, por ejemplo, de generar un ministerio de igualdad, una secretaría contra la xenofobia y un montón de organismos que al final lo que hacen es venir a hacer una ficción de ofrecer una mediación sobre un conflicto que ellos mismos resaltaron, crearon, impusieron como temática de discusión en la sociedad, y que eso después conlleva al agrandamiento del Estado a través de los ministerios. Por ejemplo, en Argentina, con el último gobierno socialista, terminamos con 22 ministerios y un costo enorme que después se representa en el bolsillo de los que trabajamos todos los días, porque nada es gratis, como nos dijo Milei, alguien tiene que pagar por todo y terminamos pagando nosotros esa existencia y ese agrandamiento del Estado. Entonces yo creo que la justificación de todas estos enfrentamientos que se generan
en las sociedades del mundo no son casuales, son plantados desde el estatismo para poder lograr el objetivo del estatismo, que es justificar su existencia y su agrandamiento de manera permanente. Bueno, nos vemos actualmente huérfanos de una unión real en el mundo hispano. ¿Cómo crees que se puede canalizar esa herencia histórica que tenemos para crear un motor de cooperación común en el mundo, da igual en qué lugar? ¿Crees que existen ahora mismo iniciativas para crearlo? Bueno, mira, la realidad es muy simple, correr al estado del medio. Yo les traigo un ejemplo ahora a esta mesa, ¿no? Se dijo mucho, vieron cuando hubo un conflicto entre el presidente de Argentina y el presidente de España, lo cual detonó en que España retire a la embajadora que tenía en ese momento en la República Argentina. Un hecho muy curioso porque, por ejemplo, cuando se dañó económicamente de una manera muy fuerte a la economía española y a las empresas españolas, fundamentalmente cuando el gobierno socialista de Cristina Kirchner expropió a YPF, a Repsol, lo cual fue robarle la riqueza a los españoles en un hecho gravísimo, violar el derecho de propiedad y vulnerar las garantías jurídicas. En ese momento, ni en ese momento se había retirado al embajador de Argentina. En esta pelea, por ejemplo, entre los presidentes, a mí mucha gente me decía, ¿y qué pasa ahora? Claro, porque mi tarea es llevar inversiones españolas a Argentina. Y me decían, entonces, ¿ahora qué pasa? Ningún español quiere invertir en Argentina, ¿no? Entonces yo lo que les explicaba es que justamente la tarea fundamental en mi caso, desde mi función como agregado para la promoción de inversiones, no es ser un agregado eficiente. Yo no quiero ser un funcionario público eficiente. Lo último que quiero es ser un funcionario público eficiente. Mi función principal es quitar al Estado de la intervención que generan las relaciones comerciales, culturales y en la relación de cooperación entre la sociedad. Ese es el mejor bien que podemos hacerle a los dos estados. Entonces, ustedes imagínense que si mañana los negocios se producen entre empresarios españoles, empresarios argentinos, sin interferencias e intervenciones de los gobiernos argentinos y españoles, no tendría que existir siquiera la pregunta de cómo afecta la relación entre dos presidentes a los negocios entre dos países, porque los empresarios buscan ganancias y los políticos buscan méritos y réditos personales. Entonces, si los empresarios están negociando con los empresarios, los negocios se van a producir más allá de cuál sea la relación que exista entre las dos naciones. Por eso insisto, y yo lo digo desde mi cargo, yo no quiero ser eficiente, yo lo que quiero es todos los días ir generando un paso más para que se genere una cámara de comercio binacional argentino-española sin ningún tipo de subsidios del Estado. ¿Y por qué sin ningún subsidio del Estado? Porque el subsidio es un sometimiento y una intervención dentro de la libertad de la Cámara. Entonces, después termina la Cámara politizada, yendo a rendir cuentas a la Embajada o al Ministerio de Relaciones Exteriores para lograr mantener el subsidio o agrandar el subsidio. Y las acciones de la Cámara terminan apuntando a la conservación del subsidio en lugar de trabajar para que se produzcan los negocios y que los empresarios ganen más dinero, por ende paguen más cuota en la Cámara y se mantengan como clientes de la Cámara. Entonces, yo todos los días, las acciones que hago desde mi función, que es lo que les puedo contar, es tratar de ir dando un paso más hacia que la Cámara, que por suerte ya fue creada el año pasado, por idea mía, pero sin ninguna injerencia mía dentro de las decisiones de la Cámara, vaya absorbiendo las funciones de comercio internacional que yo hago y de promoción de inversiones.
para lograr la extinción del cargo de este funcionario que está acá sentado. O sea, mi cargo no tiene que existir, ni el mío ni el de ningún funcionario en ninguna embajada. No tienen que existir. Es un costo contra el bolsillo, un costo arcaico, enorme, de una vida de privilegios, porque los diplomáticos tenemos muchísimos privilegios comparados con el resto de la sociedad. Entonces esos privilegios no tienen que existir y ese costo no lo tiene que pagar la gente. La gente no tiene por qué pagar mi estancia en Madrid cobrando en dólares cuando en Argentina comprar dólares hace décadas se hace casi un imposible y con un costo cada vez más alto. Esa es la misión y esas son las tareas que podemos hacer para que realmente la hispanidad, la cultura y los intercambios entre la sociedad sean posibles. Corrernos los funcionarios, correr al Estado de la ecuación y permitir que hoy, con la gran facilidad que existe en las redes sociales, en las comunicaciones, en este momento nos pueden estar viendo por esa camarita en cualquier lugar del mundo. Entonces, existe la posibilidad de que la cultura se difunda entre las personas, de que los negocios se produzcan entre los empresarios. El Estado está de más. Bueno, volviendo al tema anterior de lo que está tratando, del conflicto que hubo entre los dos gobiernos, el ministro Puente y con el presidente Milei, ¿cómo crees que afectó eso a las relaciones y cómo están hoy en día actualmente las relaciones económicas entre Argentina y España? ¿Y es que afectó mucho? Bueno, la realidad es que fue una sensación de ruptura que no generó nada, porque los negocios... Miren, yo escribí un artículo que lo pueden buscar en internet, está publicado en la revista Procesos de Mercados también, que se llama Desenmascarando la mentira diplomática. Ese artículo básicamente lo que hace es una comparación desde el año 88 hasta la actualidad, pasando por todos los gobiernos, incluso pasando por la pelea supuesta entre los presidentes, con un paso previo, como les decía antes, en un daño real generado a la economía española, donde Argentina le expropió una empresa petrolera a España. En ese artículo hago un análisis de qué pasó en cada cambio o en cada situación que se produjo, incluida en la pelea, con respecto a las inversiones directas de España en Argentina y a las exportaciones de Argentina a España. Y la realidad es que en ninguno de los casos, y por más acciones diplomáticas que hayan habido y una cantidad enorme de convenios, en ninguno de los casos hubo una modificación producida por esos hechos políticos. Las modificaciones, que es la subida o bajada de inversiones o el aumento o el deceso de las ventas en comercio internacional, siempre se produjeron respecto a la situación económica o jurídica del país receptor. Es decir, con respecto a las exportaciones de Argentina a España, cuando España estuvo en recesión, obviamente el consumo se retrajo. Entonces, en esos momentos se demuestra que Argentina exportaba menos porque el español consumía menos en general. Y con respecto a las inversiones de España a Argentina no se cayeron ni siquiera en el momento en que Cristina Kirchner les expropió Repsol. Sí se cayeron cuando el gobierno kirchnerista en Argentina se volvió demasiado intervencionista y intervino, puso el cepo cambiario, por ejemplo. Entonces los inversores no tenían garantías jurídicas, entonces por ese hecho dejaron de invertir. O cuando hubo, por ejemplo, la crisis del 2001 y el corralito financiero. Entonces otra vez se cayeron las inversiones de España a Argentina. ¿Por qué? Porque las condiciones del país económicamente no eran suficientes para invertir,
o en muchos otros hechos, como en el gobierno del kirchnerismo, las garantías jurídicas que ofrecía Argentina no eran las propicias para que el inversor se sienta confiado de venir a invertir. Y en opuesto a esto, cada vez que el país apuntó hacia un libre mercado, en una política de libre mercado, como pasó al principio del gobierno de Mauricio Macri o está pasando ahora, las inversiones están viniendo por montones. Eso lo que nos demuestra es que la relación política es un entretenimiento de los medios, que además son los periodistas ensobrados, que muchas veces tienen que decir una barbaridad de cosas porque tienen que justificar el aporte que le hacen con la pauta a través de los gobiernos. Entonces, más que informar, lo que buscan es llevarse bien y dar conformidad al que le pone todos los meses y le asegura la tirada. Esa es la realidad que se vive hace muchas décadas a través de las pantallas. La otra realidad es la que vivimos en el mundo de la tecnología a través de las redes sociales, donde hoy nos enteramos de todo y donde los empresarios no necesitan que venga un gobierno a buscarlo para invertir. El empresario tiene una capacidad enorme de detectar oportunidades de negocios y cuando detecta una oportunidad de negocios va tras ella. Y si hay garantías jurídicas y la economía es la indicada para su inversión, va a ir y va a invertir y va a buscar la rentabilidad. Y no somos nosotros los burócratas los que vamos a generar las inversiones. Bueno, y para finalizar, me gustaría que nos comentara qué futuro crees que le espera a la Hispanidad, que nos aguarda. Bueno, yo creo que nos espera a todos un futuro brillante porque lo que se vislumbra en la humanidad y en el mundo es un futuro de libertad, donde las personas empezamos a entender que la imposición y la coacción que ejerce la arquitectura gubernamental sobre el futuro de las personas nos fue generando una dependencia y una nueva esclavitud a través de la redistribución de la riqueza y el aumento de la pobreza que se está produciendo en el mundo en el último siglo. Entonces, yo creo que el futuro de la hispanidad en Latinoamérica o en Hispanoamérica es volver a las instituciones sociales evolutivas, volver a la moral, volver a la costumbre, volver a la religión. Todos estos valores que nos regaló España, hablo de mi país, hablo de Argentina, volver a la tradición, volver a comunicarnos entre las personas libremente, volver a los valores del trabajo, el esfuerzo, el ahorro, como meta principal para abandonar la idea de que el Estado va a venir y nos va a solucionar todo. Esas costumbres y esas metas como seres humanos que las tuvieron, como se dice en Argentina, ustedes sabrán que nosotros los argentinos a los españoles, malamente dicho, no se enojen conmigo, les decimos los gallegos, porque una gran cantidad de inmigración que tuvimos de españoles fue de Galicia. Entonces, ¿nosotros qué decíamos? Que el gallego venía a trabajar la tierra, vino a partirse el lomo trabajando, a poner esfuerzo y a sacar Argentina adelante, porque Argentina se produjo por la cultura, el esfuerzo y el trabajo. Ese es el futuro de la hispanidad, recuperar todos esos valores, esas tradiciones tan ricas, hermosas que nos regaló España. Bueno, pues muchas gracias. Ahora damos por... Bueno. Como decía, damos por finalizado este bloque y ahora vamos a dar paso a una ponencia de Jaime Ruiz Peña. Y bueno, muchas gracias. Bajamos. Una ponencia breve, ¿eh? Digo, para...
Me preguntaba, antes que decir buenas tardes, por qué estaba aquí. En el 2011, estuve metido en muchos enredos, como ya sabéis, los que me conocéis. En el 2011 yo era consultor internacional en valores. Soy un experto en valores, en modelo Barres Internacional. Y tuve la enorme fortuna de hacer la encuesta de valores de Extremadura. Preguntando cómo se veían los extremeños, cómo ven Extremadura y la Extremadura que querían. El modelo Barres Internacional se basa en un modelo matemático y, por tanto, cuando hicimos más de 1.500 encuestas, a mí me llamaron de Estados Unidos para decir que debía haber un error. El modelo se basa en Maslow, en la pirámide de Maslow, en los niveles ampliados, ¿vale? Y me llamaron para decirme que les sorprendía. Digo, no ha habido ningún error. Dice, pues me sorprende porque de todos los países y regiones que hemos analizado en el mundo, sois la que tenéis más baja la autoestima. Aquello me conmocionó profundamente y desde entonces esa es mi batalla, la autoestima. Poco después, en 2011, me cortaron el cuello, me tuve que reinventar, me fui a trabajar a Panamá y, como dijo García Lorca, estando trabajando en Panamá, descubrí quién era. Porque tú no eres un español hasta que has estado en América. Te falta la mitad. Y allí descubrí que estaba. Así que, buenas tardes, porque el lenguaje construye la realidad, modela el cerebro, crea las sendas neuronales. Lo digo porque estoy metido en el tema de la neurociencia, ¿no? Porque acabamos siendo lo que nos contamos a nosotros. Por eso, el relato de nuestra historia influye en nuestra autopercepción. Somos nuestro idioma y esa es la columna vertebral de la hispanidad. Utilicemos nuestro idioma para usar su palabra más importante. ¿Sabéis cuál es la palabra más importante en español? Gracias. Esa es la palabra más importante. Gracias a estos jóvenes de Voces Libres, que me llamaron un día, que son pura sociedad civil por la valentía de abrir espacios para el diálogo, la reflexión, el debate. Muchísimas gracias. Gracias al señor cónsul, Alejandro Nimo, por llegar a esta tierra llamada Extremadura y a los anfitriones, Antonio, que nos habéis cedido este histórico local. Hispanidad, ¿qué pasa con la hispanidad? ¿Por qué nos une aquí? ¿Qué significa? ¿Qué pinta Extremadura en ella? ¿Es importante para nuestro futuro? ¿La hispanidad afecta a nuestras vidas, a nuestros negocios, a Extremadura? A estas preguntas pretendo dar una breve respuesta en unos 20 minutos aproximadamente. Comencemos por la etimología del término. ¿De dónde viene la palabra hispanidad? De Hispania, lógicamente. Es de origen fenicio. Los fenicios, cuando llegaron aquí, ¿qué se encontraron? Venían de la otra parte del Mediterráneo, un montón de conejos. Por eso Hispanilla significa tierra de conejos. Luego, por supuesto, los cartagineses, herederos de los fenicios, mantuvieron el nombre y los romanos pues decidieron, ya que venían para acá, mantener el nombre. O sea que de ahí viene fundamentalmente el concepto de Hispania. Pero Hispania como tal, porque estaba la Lusitania, la Citerio, la Ulterio, la Hispania como Hispania nace por Diocleciano. Y curiosamente esa Hispania coge Portugal y España. Y curiosamente la capital de Hispania, la primera capital de Hispania, es Augusta Emérita, Mérida, la capital de Extremadura. A ver si nos enteramos de una puñetera vez. Porque aquí hay gente de Valladolid, me parece muy bien que Valladolid haya sido 5 años capital de España, pero Mérida ha sido 111 años capital de Hispania. Por eso ya, querido cónsul, empezamos a meter el tema de por qué Extremadura tiene algo que decir. Y luego los españoles, pues mira, desde el principio, fenicios, íberos, tartesos, celtas, celtíberos, romanos, luego visigodos, alanos, vándalos, musulmanes, mezcla, mestizaje de culturas. Sí he dicho que uno de los pilares fundamentales de la hispanidad es, en ese aspecto, el idioma. El segundo es el mestizaje, que nos distingue mucho del mundo anglo y del mundo de la civilización anglicana y de todo lo que lleva eso. El mundo, como lógicamente, cambia un 12 de octubre con el encuentro de dos mundos. ¿Y eso tiene que ver con Extremadura? Pues creo que sí. Creo que sí, porque Badajoz, donde estamos aquí ahora mismo, jugó un papel crucial, y es que fue el obispado de Badajoz quien estamos ya descubriendo que fue quien financió gran parte de los primeros viajes a América, que luego fue además confesor de la reina y demás. O sea, está usted en Badajoz, el obispado de aquí y los fieles de entonces, estos señores que van a misa aquí ahora en Badajoz, pues los de aquella época, fueron claves para que fuésemos a América. Dicho queda, ¿vale? Digo, para que empecemos a tener lo que nos falta autoestima porque no conocemos nuestra historia, porque no nos la cuentan. Tenemos una historia para sentirnos muy orgullosos. Y luego el personaje clave para la hispanidad es Isabel la Católica.
Y Isabel la Católica le dio por llamar mi sitio favorito a un pueblo extremeño, a Guadalupe. Pueblo al que vino durante 20 veces. ¿Por qué? Porque allí estaba la Virgen de Guadalupe, la primera. Luego apareció la del Tepeyac, que también es clave en todo el tema de la hispanidad, ¿o no? Porque la bandera de México en la independencia fue la Virgen de Guadalupe. Vayan ustedes a Estados Unidos y verán pintados más vírgenes de Guadalupe en las paredes que la Coca-Cola. Si estás en zona hispana, seguro que hay más allí, ¿no? Y además, desde 1928, y me gusta recordarlo, la Virgen de Guadalupe es Regina Hispaniorum, es la reina de la hispanidad. Con el tema de Pilar, la Virgen del Pilar también tiene un cargo importante, pero pertenecía al reino de Aragón y no llegó hasta el siglo XVII a América. O sea, por tanto, la patrona de la hispanidad, por derecho, es la Virgen de Guadalupe. Y además que desde Guadalupe fue Colón, que era muy pesado, ya sabéis que Colón era muy persistente, y desde allí consiguió que la reina Isabel mandase las cartas para montar las naves, las 3 naves. La Pinta de Santa María, la carta que les obligó por 2 veces, porque se desistieron la primera, salieron de Guadalupe, pueblo extremeño. Hay que ver, como decimos en extremeño, es menester ver las cosas que nos pasan, ¿no? Cristóbal trajo en su segundo viaje a los nativos que se bautizaron en el monasterio de Guadalupe y la pila bautismal está ahora mismo en la plaza, ¿no? Y en Guadalupe debería estar el testamento de la reina Isabel porque ella lo dijo que estuviese allí. Ya nos encargaremos nosotros mediante un abogado de recuperar el testamento para Extremadura. Y muy cerca, y yendo hacia Guadalupe, en Madrigalejo, murió el rey Fernando, que iba a Guadalupe, sin descendencia, por desgracia. Mira que la mujer tenía mucho interés en que tuviese descendencia y, por tanto, al no tener descendencia con la nueva mujer, nació España. Por eso veis ya, de una vez, igual que existe SOS del rey católico, llamamos a Madrigalejo del rey católico, como le corresponde, porque fue donde murió y donde nació España. Nació gracias a que el testamento que pudo cumplir impidió volvernos a dividir entre Castilla y León. Perdón, Castilla y Aragón. Y con el descubrimiento para los europeos de las Indias, como la llamó erróneamente Cristóbal, nace la Nueva Hispanidad. Y digo Nueva Hispanidad, porque allí lo que nació fue una nueva España. Nació una nueva Granada, una nueva Galicia. Y nosotros fundamos la Nueva Extremadura. O sea, ustedes van a Chile y eso es la Nueva Extremadura. O como Panamá, que es Castilla del Oro. O sea, aquello fuimos era la Nueva España, no era un territorio a conquistar. Era otra cosa. Porque España llevó Roma a América. Nosotros no colonizamos América. Fundamos virreinatos, como existía también el de Andalucía, etc. Y eso marca totalmente distinto. Los que colonizan van a explotar el territorio. A nosotros nos dio por hacer otras cosas muy distintas. Por tanto, la hispanidad supera a las Españas. Nosotros llevamos las Españas. España no existía, eran las Españas. Allí llevamos el caballo. Fíjate lo que era andar por aquellos países, ir a Machu Picchu y ver cómo a base de lomo subieron las piedras allá arriba, ¿no? Llevamos el caballo, cerdos, vacas, ovejas, cereales, el textil, la lengua y sobre todo el cristianismo católico, que es la tercera columna, independientemente que seamos o no creamos creyentes o no vayamos a misa. Pero los 3 pilares, y ya los he dicho, es la lengua, el mestizaje y el cristianismo católico. Pero es que de allí nos trajimos el tomate, el pimiento, la patata, el maíz, el tabaco y la farmacopea, que entra en Europa. Aquí está el presidente de los farmacéuticos de la región. ¿Por dónde entra la farmacopea en Europa? Por Guadalupe. Porque antes los médicos eran los barberos, que estabas muy malo, una sanguijuela, que estabas para morir, 2 sanguijuelas al cuello, que estabas ya fatal, una sangría. Somos nosotros, con la universidad que fundamos en México y descubriendo todo el tema de las hierbas de América y demás, quienes en Guadalupe, en el monasterio de Guadalupe, ponemos en marcha la farmacopea a nivel internacional. Aquí, en Extremadura. Uno es presidente, eso también es bueno. España es cierto que cambia América, pero América nos cambia a nosotros. Nosotros no somos lo que éramos, nace la hispanidad, porque nosotros cambiamos a ellos y ellos nos cambian a nosotros. España, por tanto, no es la madre patria. España es lo que queda de las Españas. Nos quedamos con el nombre. La madre patria es la España que nos unía a todos. Es como si se independizan ahora catalanes, vascos, tal y cual, los extremeños nos quedamos con lo que queda de España. Por tanto, es importante entender eso. Porque yo cuando doy una conferencia allí y se lía el lío, digo, queridos compatriotas, porque compatriotas significa que hemos compartido la tierra de nuestros padres. Por tanto, no somos madres de ellos, somos sus hermanos. Hermanos distintos, evidentemente, ¿vale? Porque el padre es el mismo, pero la madre cambiamos muchas madres allí. Tenemos de todo tipo de madre y de colores.
¿Qué aportó Extremadura al nacimiento de la hispanidad? Sería la segunda pregunta. Ya hemos dicho que hemos aportado muchísimas cosas, ¿no? Pues, primero, somos la región pequeñita. Esto es pequeñito y 1 millón de habitantes. Pero ya quisiera Inglaterra tener los descubridores que ha aportado esta tierra. ¿Cuál es el mayor océano del mundo? El Pacífico. ¿De dónde lo descubrió? Vasconio de Balboa, Jerez de los Caballeros. ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? Y ahora ya que con satélite han visto que es el más largo. El Amazonas. ¿Quién lo descubrió? Orellana, de Trujillo. El Amazonas se llama, la Amazonía, el gran pulmón, se llama así porque Orellana leía un libro donde veía a unas mujeres que tiraban flechas y cuando a él le metió una mujer una flecha en el ojo, dijo, ya está la joya Amazonas. Y esto se va a llamar la Amazonía. Pero es que Hernando de Soto descubrió el Mississippi. Y es que Alonso de Cárdenas también descubrieron el Cañón del Colorado, ¿no? Entonces, por tanto, somos tienda de grandes descubrimientos. Fíjense la cantidad de películas que hubiesen salido aquí. Y los ingleses hablan de, ustedes, Livingstone, supongo, que descubrió la fuente del Nilo, ni siquiera la corrió boca abajo. Es que nosotros el Amazonas lo recorríamos enteramente, ¿no? Y luego está ya, fíjate tú, Hernán Cortés. Hemos fundado 5 capitales de América. Aquí nos da por fundar capitales. Porque Tenochtitlan era una cosa y México es otra, ¿eh? México lo funda Hernán Cortés. Y es que Lima lo funda Hernando Pizarro. Es que Chile lo funda Valdivia. Es que nos dio por fundar ciudades. Fíjate qué cosa. Para ahí nos llevan las cosas y nos obligamos a meter alcantarillado, a catedrales que tardaban 200 años en construirse. Es que somos muy malos robando, muy malos violando. Si solamente quedan nativos donde estuvimos nosotros, o sea, que exterminarlos no los hemos exterminado. De hecho, hay más mestizos en muchos países que gente blanca, ¿no? Así que yo, aquí lo digo por primera vez, esto lo he escrito para que luego se pueda publicar o llevar a algún lado y decir, este lo dijo allí, ¿no? Evidentemente, los libertadores de América son Cortés y Pizarro. Porque Cortés tenía 1000 españoles, yo sé que 1000 extremeños sueltos por allí somos peligrosos, pero si vas unido a 99.000 tlaxcaltecas, toltecas y todo eso, la cosa cambia. Lo que hizo Cortés, que fue muy inteligente gracias a Marina y a Malinche, Cortés está a la altura de Alejandro Magno, de Napoleón y de Julio César como estadista. Lo que hizo Cortés fue convencer, o sea, unir a todas las tribus contra unos aztecas, una cultura maravillosa que se dedicaba a comerse a la gente, a sus hijas. Claro, si te comen a tu hija, le tienes que mandar a tu nieto para que se lo coman, algo de enfadado tienes que estar. Llega un tío y te dice que vamos a por ello, pues te sumas a ello. Libertadores. Creo que es la primera vez que se dice en público Hernán Cortés, que coste voces libres, que fue Ruiz Peña el primero que llamó libertadores a Hernán Cortés y a Pizarro, ¿no? Pero es que también llevamos mujeres muy importantes. La primera maestra de América, que era de Llerena, Inés de Suárez, santos, San Juan Macías, que ha sido santo, los apóstoles de América. En conclusión, Extremadura fue clave en el nacimiento de la hispanidad, que es la unión de la vieja España con las nuevas Españas, gracias a aquel mestizaje que impuso a la reina Isabel, que dijo, cásense castellanos con indios, indios con castellanos. Eso lo dijo Isabel la Católica en el siglo XV y XVI. Hasta 1964 no existía el matrimonio interracial en Estados Unidos. ¿Cómo van a ser iguales que nosotros? Un presidente norteamericano tuvo una hija con una esclava negra y la vendió. El primer mestizo oficial, que fue Martín, el hijo de Malinche y de Hernán Cortés, acabó siendo caballero de la Orden de Santiago. ¿Cómo vamos a ser iguales? Somos una civilización superior moralmente en muchos contextos. Genocidas ellos, nosotros no. Nosotros hemos hecho ese tipo de cosas. Por tanto, cuando hablamos sin pudor, la civilización hispánica es una civilización superior, porque los derechos humanos nacieron en esa época, con Francisco de Vitoria, con la Escuela de Salamanca, y no en el siglo XX. Y eso también hay que decirlo. Bien, nos dio por hacer que fundamos 700 ciudades. Solo en el siglo... 700 ciudades en el siglo XVI. Ya tenéis ganas de fundar cosas, ¿eh? Ningún imperio hizo nada parecido. 30 universidades. Hospitales para indios, porque ya sabéis que a nosotros cuando nos gusta exterminar un indio y matarlo, por lo menos que tenga estudio, carrera y esté sanito. ¿Qué es esto de ir a caballo por Estados Unidos y cortarle cabelleras y pagar por ellas? Aquí los indios los educamos y luego nos los matamos, para que sea así, ¿no? La primera gramática fue la gramática castellana, pero antes que la gramática inglesa fue la gramática náhuatl, que le hicimos en la Universidad de México, la quechua, etcétera, porque a nuestros frailes les dio por educar en la lengua antigua. Por eso se mantienen esas lenguas. Entonces eso también es algo que hemos aportado. Ciudades patrimonio de la humanidad, iglesias, acueductos, ese es el legado hispano.
Y de las cosas es que como robábamos todo, pero es que los impuestos, el quinto real es lo que se venía. ¿Y el resto dónde se ha quedado? Vayan ustedes a América, visiten Quito, visiten Panamá, y vean los edificios que he construido allí. Algo se quedaría de dinero allí para construir todo aquello, ¿no? Entonces, para terminar, en su independencia, México era más rico que Madrid y estaba a la altura de Londres o París. Hubo 300 años de paz hispana. Por mucho que hablen de que explotábamos a los indios, no hubo un ejército de ocupación español en América. Después de que se conquistó, se pacificó aquello, el ejército estaba para impedir que los ingleses se quedasen con los territorios. La mayoría de los soldados eran nativos de allí. 300 años de paz hispánica. Ni la paz romana duró tanto. Y no hablamos, ¿a qué no hablamos de la paz hispánica? ¿Cuánta gente murió solamente en la Triple Alianza, en la guerra entre Argentina, que exterminaron a todos los varones paraguayos? ¿Cuánta gente murió después de irnos nosotros? Eso no lo olvidéis, la paz hispánica. Hubo paz, desarrollo económico. Lo que sí que evidentemente los virus y todo ese tipo de cosas mataron a un montón de gente. Bien, y si sembramos la historia, pero perdimos el relato. Ahí está. Porque lo que he dicho es todo verdad, no he dicho ninguna cosa, ni he exagerado siquiera. Sé que soy entusiasta, pero perdimos el relato. Casi nada de lo que os he contado queda por aquellos lares, gracias a la eficacia del trabajo de la leyenda negra. Muy bien, hecha por quien tenía que hacerla, que eran nuestros enemigos, que no nos vencieron en 300 años. Sino que veamos qué pasó en Cartagena de Indias, ¿no? Con el manco y el cojo aquel. Con la famosa flota que era más grande que la famosa flota invencible esta. Las independencias llevaron a la balcanización, nos querían separados. Tuvimos un rey idiota, que fue el que, claro, fíjate ese idiota que hizo que votos no funcionase durante unos años, Fernando VII. Mientras que la monarquía portuguesa se fue a América, y por eso Brasil es el estado que es, el nuestro se puso a lamerle las botas a Napoleón, y por eso se balcanizó, se rompió, se disgregó todo eso. Los ingleses nos cobraron un buen dinero por aquello, todo ello, con lo cual, pues ahí está. El otro día discutiendo con un mexicano, que me llamó, que yo dije, a ver, hijo mío, yo a ti que te dejé que administrase, bonito mío. Dice yo, tú cuando tienes 1820 y tanto, ¿no? ¿Qué has hecho tú con California, con Texas, con todo Nuevo México? ¿Dónde están? Perdisteis en 20 años lo que os dimos a nosotros. O sea que a la hora de que México nos pida perdón a nosotros, hay que pedir explicaciones de qué hicieron con la mitad del Virreinato de Nueva España que se la dieron a los norteamericanos. Entonces, más bien que un genocidio, hubo un viruscidio, le llamo yo, ¿no? Pero, fijarse, los americanos ganaron el relato y todos los españoles de qué queríamos ser, del 7º de caballería. Es curioso. Fíjate si han llegado, que los niños, vosotros ya no veis cosas vaqueros, pero nosotros sí las veíamos. Así que ahí lo tenemos, ¿no? Y cuando Felipe II consiguió unir las dos coronas, la de portuguesa y la española, Badajoz era el centro de la hispanidad. Lo fue, el centro de esta hispanidad gloriosa. Y desapareció, el término apareció en el siglo XVI, pero reaparece con Unamuno, fundamentalmente, a principios de los años 20. Reaparece el concepto de la hispanidad. Y también de un sacerdote que se llamaba Zacarías de Ibizarra, que escribe una obra sobre la hispanidad y habla ya de los valores que nos unen en la diversidad. Y como dijo García Lorca, un español no descubre quién es hasta que pasa por América. Y yo digo también, señor cónsul, que a la inversa, tú no te has enterado quién era hasta que has estado aquí, ¿no? Hasta que te vuelves loco con un plato de callos, por ejemplo. Te gusta la MAU bien echadita ahí en Madrid, ¿de acuerdo? Incluso vas a los toros, te haces de Real Madrid o del Atleti. Es decir, de verdad, tú ir a América para que descubráis quiénes sois. Ellos cuando vienen aquí y lo que está pasando lo tenemos aquí, ¿no? Un paso clave fue la fundación en 1951 de la Real Academia de la Lengua, que es importantísimo porque mantiene la unidad del idioma. Y bueno, pues ya sabéis lo que hoy pasó en los años de franquismo, pues un orgullo nacional con todo lo que tenía que ver. Luego llegó la democracia, cierta parte, sobre todo de la izquierda, empezó a hacer más suya todavía la leyenda negra. El 5º centenario nos volvió a subir el ánimo, ahí estamos, la exposición de Sevilla, las Olimpiadas, las cumbres iberoamericanas, que iban todos, aquel momento. Y luego pues llegó el 2020, el indigenismo. Tomó como bandera derribar estatuas y atacar a todo lo español. España seguía en silencio, sin dar relevancia a lo que estaba pasando, estaba alucinado, no pasaba nada, veíamos las imágenes. Y entonces llamé a aquel señor que está allí, a Javier Camodia, porque me dio por rebelarme. Y junto a otros compañeros creamos el Club Rotario Guadalupe la Hispanidad.
Mi presidente era Cristóbal Colón, que estuve trabajando con 2 años con él en eso, y le dije, mira, digo, ¿te ha llamado alguien? Dice, no me ha llamado nadie. No me ha llamado nadie. Nadie me ha dicho Cristóbal, es más que tú. Digo, pues que sepas que desde Extremadura vamos a fundar un club para luchar por la hispanidad y se llama el Club Rotario Guadalupe la Hispanidad. Para eso surgió y esa es nuestra labor. Y aparece un libro, un ensayo, de Elvira Roca Barea, Hispanofobia, la leyenda negra. Y aparecen las grandes comunidades, de pronto, y las redes sociales. Y aparece un Marcelo Gullo y un Patricio Lons. Y aparece un Zunzunegui mexicano. Y aparece un Rafael Aita, peruano, que habla de los incas. Y dice que el inca número 13 era Carlos V y que las hijas de los quintas y que mantuvieron los incas todo el territorio. Porque, por cierto, Simón Bolívar, que habla muy bien de él, Simón Bolívar, los territorios eran de los indígenas, como aquí antes de la desamortización de Mendizábal eran de los municipios, igual. Simón Bolívar le quitó los hospitales y le quitó los territorios y se los privatizó, lo que tenemos aquí, ¿no? Y Zunzunegui, y sobre todo también Rafael Aita, y de pronto los jóvenes como vosotros, los de Voces Libres, ¿no? Y de pronto empezamos a ganar la batalla del relato. Porque mirad, una presa se empieza a romper cuando empieza a soltar un poquito de agua. Jaime, eres muy optimista. La presa está soltando agua. Me lo decía Patricio Lons, que a él lo que más le siguen son los jóvenes argentinos, que están hartos del relato, y un solo vídeo de Marcelo Gullo hace más hispanos que todas las clases de historia que llevan recibiendo los que están allí. Hay un momento de esperanza. Madrid emerge como la nueva capital de la hispanidad, después de que era Miami. ¿Os acordáis que Miami era la capital? Ya no, ¿a qué no? A que la capital de la hispanidad es Miami. Los hijos con mayor capital de América están estudiando en la Escuela de Negocios de allí. Y ya hay 1 millón de hispanos viviendo en Madrid. Ya estamos en el presente. ¿Algo que contar sobre Extremadura en el presente? Pues mirad, un pequeño dato. ¿Y tiene que ver con la hispanidad? ¡Sí! ¿Y es positivo? ¡Sí! Por primera vez en muchos años, Extremadura crece en población. ¿No sabíais que hemos crecido en población? Estamos perdiendo. Pues no, hemos crecido este año. ¿Y por qué hemos crecido? La comunidad hispanoamericana en Extremadura se ha incrementado en un 143% solo la última década. ¡Toma ya! Esa es la realidad. Es que si afecta a la hispanidad de Extremadura, no te digo yo, tenemos más habitantes. La inmigración hispánica explica la mitad del crecimiento actual de España y es nuestro mayor tesoro. La inmigración hispánica. Se integran rápidamente, vienen con ganas de trabajar. Cogen tanto trabajo de baja cualificación, ojo, que no son solamente los camareros, ¿eh? Tenemos gente de primerísimo nivel hispanoamericano que están ya trabajando con nosotros, ¿vale? En mi pueblo, Malcocinado, de 350 habitantes, mira qué nombre más bonito, Malcocinado, un nombre inolvidable, las patatas del pueblo, de Malcocinado, ¿eh? Pues en mi pueblo Malcocinado, de 350 habitantes, el 15% ya son hispanos. Empezó una mujer, una boliviana, a cuidar personas. Ya son el 15%. ¿El colegio qué es lo que tiene? Niños mestizos. Los solterones de mi quinta, que además que bebamos quinto, son de la quinta porque bebemos quinto, y cerveza y tal y cual. Los solterones nuestros de 50 años se me han enamorado, tienen unos zagalinos así, que da gusto verlo. Los 2 bares, este verano, lo han abierto 2 mujeres hispanas, una boliviana y una peruana. Porque nosotros estamos muy bien con el PER y la paguita. Pero para montar eso vienen ellos que vienen con ganas de montar cosas. Nuestros presidentes, y esto es importante, desde Ibarra, han sido profundamente hispánicos. Guillermo, recién fallecido, dejando una gran huella, llegó a tener una agenda hispánica. Y María Guardiola no solo la tiene, sino que además la aplica. Su estrategia se llama Extremestiza, reuniones de ministros de Cultura, de la Academia de la Lengua. Ahora una nueva asignatura para los institutos que va a hablar de hispanidad, se llama Extremestiza. Lo sé porque estoy trabajando yo como dentro de los expertos, no sé cómo me han podido elegir. Yo creo que ni yo iba a llegar a más, ni ellos a menos. Pero bueno, este domingo pasado, la marcha de la Hispanidad de Guadalupe puso 1000 caballos en Guadalupe y 6000 personas, reivindicando la hispanidad. Y anoche, sin ir más lejos, se nombraron las primeras adelantadas. 3 mujeres que se comprometen a influir en Extremadura y desde Extremadura en América. Y digo Iberoamérica porque incluyo a Brasil, representa el segundo mercado de nuestras exportaciones después de Europa. Exportamos más a Hispanoamérica que a Asia y Oceanía juntos.
tiene importancia Hispanoamérica para Extremadura, hasta económicamente también. Resulta que también es un buen mercado, ¿no? Y por tanto, para terminar, ¿cómo será el futuro, Ruiz Peña? Pues muy sencillo. Esta es la frase titular para el periódico, ¿vale? Si hay que poner una frase. Para la radio, para el corte de la radio, como yo hago radio, digo, Jaime, una frase así que quede bien. Pues el futuro de España y de Extremadura o será hispano o no será. Será otra cosa. Será decaer. Vamos a tener un gran futuro porque vamos a ser hispanos. Y porque la civilización hispánica, desde mi humilde punto de vista, es la civilización más relevante y humanista y con capacidad de abordar el futuro. La civilización musulmana excluye a las mujeres. La civilización oriental, sobre todo los chinos, lo importante es el Estado, no son las personas. La civilización anglosajona pone delante el individuo y la economía de otras cuestiones. Y nosotros ponemos por delante valores como la familia, tan importante en tiempo de crisis, sabemos trabajar y sabemos vivir bien, que es lo que dicen cuando viene la gente de lo nuestro, ¿no? El teletrabajo convierte a nuestro idioma en una empresa colectiva de 500 millones de personas. Hay un montón de argentinos trabajando para empresas españolas, desde allí, teletrabajo, todo lo que tiene con inteligencia artificial, con todo ese tipo de cosas. Yo desde Marcos doy clases en una universidad americana para gente de 15 países. Me llaman doctor. No soy doctor, pero no le voy a quitar el gusto de que me lo digan a los muchachos. Si me quieren decir doctor Ruiz Peña. Así que, para terminar, para construir el futuro debemos tener relato y saber defenderlo. Tener relato y saber defenderlo. Tenemos que convencer más que vencer. Hacernos sentir orgullosos de nuestra historia en común y defenderla. Hispanidad de Cervantes, Machado, Lorca, también García Márquez, Vargas Llosa o el Martín Fierro. Y Nadal, y Carlos Alcaraz, y Messi, la música que gana los Grammys latinos, hispanos deberían llamarse, y tantos tesoros. Termino, tenemos ciertos riesgos y una gran oportunidad. El riesgo siempre será la divulgación del relato hispanofóbico, ¿no? Pero también que hagamos un mal uso de la hispanidad. Igual que la bandera es de todos los españoles, la hispanidad tiene que ser de todos los españoles. Yo, lo que me harto, aquí está, es de explicarle a la gente que no soy facha por llevar aquí la Cruz de Borgoña. Le cuento que es que esto es San Andrés, la Borgoña, ese tipo de cosas y demás, sí, pero claro, a mí he hecho un vídeo viral de 10.000 personas y hay un tío que me acusa, que tampoco me importa que me llamen facha o que quieran llamarme, vamos. Lo que te quiero decir es que esta bandera nos representa a todos, ¿vale? Y hay que culturizarla. Nosotros llevamos a los colegios, un padre, por Dios, ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis haciendo pequeños falangistas? Digo, no, si llevo la bandera haría pequeños carlistas, no falangistas, pero bueno, lo cual demuestra también un desconocimiento profundo de la historia, ¿no? Y la oportunidad pasa porque Extremadura se reconozca como cuna de la hispanidad. Extremadura es la cuna de la hispanidad. Espiritualmente por la Virgen de Guadalupe, por las cartas de Isabel la Católica, por todo eso. Y que asuma su papel como punto de encuentro. Para ello, y como mi querido Antonio, queremos tener un tren de alta velocidad histórico en marcha. Así que está escrito aquí, y aparece aquí la editorial regional, o sea que es como un testaferro de lo que voy a decir ahora mismo aquí. Porque voy a ser el primero en reclamar dos cosas, que ya empecé a trabajar con ellas y estoy convencido que saldrá. Pedimos que se ponga en marcha el Museo Nacional de la Época y el Arte Virreinal en Trujillo. Es una vergüenza que vayamos a un montón de países que tengan el Museo de Arte Virreinal, 300 años de historia, que el arte virreinal, el barroco español, sea la releche, que vayas al Museo de América y ahora dediquemos un montón de salas a hablar de otras cosas y no del arte virreinal. Tienen un montón de piezas de arte virreinal ahí guardado, esas se tienen que venir a Trujillo, porque Trujillo, con diferencia, es un buen ejemplo del arte virreinal. Así que primera reclamación, el Museo Nacional, la investigación, la recopilación de esa historia tiene que estar en Trujillo. Además, he visto ya en el convento, lo he visto ya, el convento de la Merced. O sea, está ya. ¿Qué me faltan? Perra. Pero yo nunca discuto por dinero, hombre. Si lo que falta son ideas. El dinero viene, segundo. Y segundo, al igual que existe la Academia Europea de Juste, tiene que existir la Real Academia de la Hispanidad en Guadalupe. Que hay nombres académicos y que tenga la relevancia que tienen los premios que dan aquí. Una magnífica idea que se hizo así. Así que hagamos con debates como este una Extremadura más viable, más próspera y, por tanto, evidentemente, más hispánica. Muchas gracias. Madre, qué buen aplauso, gracias. Bueno, ahora los jóvenes diréis qué hacemos. Ah, no me puedo.
Ay, me hablan de usted, que suerte. No sé si antes de concluir y cerrar pues esta gran jornada, este gran evento, quiere alguien hacerle alguna pregunta a los dos ponentes que hemos tenido. Ahora es el momento de hacer las preguntas antes de que demos por concluida la jornada. Bueno, yo les quería preguntar Vete, te van a traer un micrófono y todo. Este vídeo lo pueden disfrutar ustedes en YouTube, ¿vale? Mejor que ver series de televisión, volver a escuchar al señor cónsul es una maravilla. Bueno, muchas gracias. Yo quería preguntarles a ustedes, si creen que si en el hipotético caso de que hubiese un proyecto parecido a una Unión Europea con todos los países hispanos, incluyendo Portugal y Brasil, ¿tendríamos potencial para ser una potencia mundial capaz de superar tanto a potencias como Estados Unidos o China? Bueno, el problema primero es definir que uno de los daños más grandes que está sufriendo, en mi punto de vista, Europa, justamente es la intervención y la regulación permanente de la Unión Europea. Por lo cual es muy difícil pensar que un sistema que es totalmente intervencionista y que cada vez que emite 1 millón de páginas de regulación el año pasado, pretendiendo que todos las respetemos y estemos sometidos a ellas, cuando es imposible que incluso los gobernantes que las tienen que hacer cumplir las conozcan. Entonces yo no me animo a decirte que algo bueno pueda salir de las alianzas de los estados y de los gobiernos. Sí me animo a decirte que la manera de que haya una potencia económica mundial, internacional, es que se permita el libre comercio y el libre intercambio sin aranceles. Pues ya lo decía Mises, los países se tienen que beneficiar de la especialización de los demás países. Es inútil que Suiza quiera producir las mejores naranjas y que España quiera producir los mejores relojes. La mejor manera de que Suiza tenga excelentes naranjas y de que España tenga los mejores relojes es que los intercambien entre ellos. Por lo cual, el levantamiento de los aranceles y de las trabas aduaneras y quitar las regulaciones intervencionistas es lo que va a permitir la grandeza comercial y el crecimiento económico y la riqueza del mundo. Lo veo muy difícil por parte de los países latinoamericanos, como se dicen, o hispanoamericanos, o la comunidad europea que está sumergida en el virus del estatismo. Muy bien. A mí hay una metáfora que me encanta a la hora de definir qué podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, evidentemente, si tú coges las cifras, los datos, a la población, el Producto Interior Bruto, metes a Brasil, además, que es una superpotencia, el crecimiento de México, y metes parte de los Estados Unidos hispánicos, pues te van a salir los números, ¿vale? Pero ¿qué podemos hacer nosotros para construir la hispanidad, ¿no? Hay una imagen que me encanta siempre, que es aquella famosa tormenta que echó un montón de estrellas de mar al mar. Y había un niño solo, cogiendo estrellas, la lavaba y la tiraba. Y llegó una persona mayor, y se acercó al chaval, y le dijo, pero vamos a ver, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que hay millones de estrellas? ¿No ves que esto no le importa a nadie? Y dijo, cogiendo una, dice, pues a esta sí. Y la tiró. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mira, los clubes rotarios, y tú sabes que sobre todo en América, están las personas más potentes de una ciudad, de un territorio. Nosotros desde Guadalupe y con Dos Narices, un pueblo de 1.700 habitantes, estamos poniendo en marcha la agrupación rotaria hispánica internacional. De manera que en un plazo que esperamos que sea razonable, habremos hermanado a cerca de 150 a 200 clubes rotarios de toda Hispanoamérica. Eso significa tener el correo electrónico, el WhatsApp y todo eso, de aproximadamente, estamos hablando de unos 6.000 importantísimos empresarios, etcétera, que les vamos a hacer hispanos, se van a crear clubes hispanos. Yo voy a tener que viajar, a ver cómo me pago el viaje, pero hay que ir. Y así ya conseguimos, porque la batalla de la hispanidad hay que hacerla en las redes sociales, hay que hacerla en las publicaciones, en la cultura, en todo ese tipo de asuntos, ¿vale? Pero la economía
es la que realmente va a hacer los lazos fundamentales. Y España está acertando, y lo digo claramente, permitiendo que ahora mismo 500.000 personas, sobre todo los hispanos, esté creciendo la población y nos convirtamos en la capital de Hispanoamérica económica, porque ahora mismo ya los chicos que han estudiado, mira, yo me quedo en Madrid en un hotel que hay al lado de la Gran Vía, como todos los extremeños, que siempre buscamos un hotel, ahora les ha dado por poner los bares en las terrazas, antes estaba en la planta baja, poner en las terrazas, estaba yo allí, yo siempre me voy allí, me tomo mi agua con gas, como Dios manda, y siempre escucho a una hija o un hijo de mexicano que ha llegado a la 1:30 de la noche, explicarle a su padre cómo viene sola por la Gran Vía a la 1:30 de la noche. Cuando ella tiene que ir con un helicóptero, no tiene seguridad, no tiene un montón de cosas. Resulta que sus amigas son españolas y le va a decir el padre, vente a México a llevar las empresas ahora. Y dice, no, mira, yo desde aquí lo que tú quieras, pero yo quiero tener más capacidad de poder moverme allí. O conocer España, me vuelvo a mi país, me voy a Argentina, pero yo ya tengo mis contactos en España. Se está generando una hispanidad económica, ¿eso no es, cónsul? De primerísimo nivel. Y ahora ya cada uno de vosotros, tú también, cada uno de nuestras redes sociales, poniendo la Cruz de Borgoña, haciendo cosas así, estamos en el momento de la batalla, somos guerreros de la hispanidad. Y Extremadura es la que está mejor posicionada, pasa que Ayuso es muy lista, y ha puesto ya la hispanidad, el Día de la Hispanidad, los conciertos, todo eso, ¿no? Pero Extremadura lo está haciendo muy bien en ese aspecto, estoy convencido, y vamos a tener un futuro para los extremeños muy importante para que el talento extremeño no se nos vaya también, que ese es el gran problema que tenemos nosotros. Y si se van, que se vayan a Hispanoamérica y que luego vengan, como mi amigo que está allí de Medellín, que se van a ganar perras a Panamá y luego viene para acá, ¿vale? ¿Más preguntas? ¿El micrófono? Lo tiene ella. Yo quería hacerle una pregunta en cuestión al señor cónsul, pero bueno, como le voy a, Alejandro, si no me equivoco, ¿no? Alejandro, sí. Pero como le voy a hacer una pregunta a él, primero decirle al señor que ha hablado de la hispanidad que vamos, perfecto, ¿eh? Te ha llegado la patata. Perfecto. O sea, ¿Un converso? que, ¿Eso es que- importante? que se postule a ministro de Cultura porque seríamos potencia cultural en España. No, más ministros no. Bueno, también. Hablando ya con el señor cónsul, que desde el minuto 1 me he dado cuenta que es un libertario de bien, me gustaría decirle al bloque de la derecha en general en Extremadura, que para eso estamos aquí, o sea, el PP, Vox, se acabó la fiesta, pues al bloque de la derecha en general, o sea, ¿qué le recomendarías para que la batalla de los temas, por así decirlo, cambiara? Porque aquí la izquierda tiene el superpoder de hablar siempre de los mismos temas, de los empresarios son ladrones, las centrales nucleares son malas porque explotan, y Donald Trump es un fascista. ¿Qué nos recomiendas para que se empiece a hablar de los temas de la derecha? Aparte, tenemos la suerte de tener aquí de los dos lados, todos aquí. Bueno, a ver, la izquierda siempre son minorías ruidosas contra el error de la derecha, de las mayorías silenciosas, ¿no? Porque los de la derecha, del centro, la preferencia que tenemos es la de trabajar, generar riqueza y ir a disfrutar la casa. Y el resto es ir a pedir, a ver qué le sacan al otro y salir a romper cacerolas o a hacer ruido en la calle. Entonces, hay que hacer un poquito más de ruido, hay que salir, involucrarse más, dar la batalla cultural. Hoy lo tienen mucho más fácil que en mi época. Yo tengo 30 años en política. No soy un outsider, sería una mentira. Y me cambió mucho la mentalidad en los últimos años. Lo que hay que hacer es salir a dar la batalla cultural y explicarle a la gente que todo esas diferencias que genera la izquierda y esos enfrentamientos que les gustan levantar tienen un costo y que ese costo lo termina pagando la gente que se queda en la casa. Entonces, nada es gratis, todo lo tiene que pagar alguien y las cuestiones del Estado las pagan las personas. Hay que tomar la iniciativa, estar también en la calle, ocupar los espacios que hasta ahora nosotros cedimos y ocupó la izquierda con la batalla cultural, explicándole a la gente los valores de la libertad y el respeto por la propiedad privada y de qué manera ese sistema de libertad es el que va a permitir que se produzca la verdadera riqueza, que es la que los va a dejar salir de la pobreza. ¿Alguna más?
son las 9:30. Es que vamos un poco, vamos muy pillados de Ya está tiempo. pensando en la cena y ese tipo de cosas. Estamos. Si Bueno, terminamos- pues damos por concluida la fase de la ronda de preguntas y ahora rápidamente voy a cerrar yo el acto y a continuación le daré la palabra al director de la editora regional extremeña. Excelentísimo señor cónsul general de Argentina en España, Alejandro Nimo, Jaime Ruiz Peña, presidente fundador Club Rotatorio, Rotario Guadalupe Hispanidad, autoridades, amigos, gracias por estar aquí y acudir a un evento organizado por un grupo de jóvenes, concretamente Juan Javier, Manuel Polo y Javier Batueca. Especial mención, como no puede ser de otra manera, a la Real Sociedad Económica Amigos del País por cedernos su casa de la que ya nos sentimos parte y de la que estoy seguro que seguiremos estrechando nuestros lazos. Celebrar la hispanidad no es mirar atrás con nostalgia, es mirar al frente con orgullo, con ilusión, porque lo que nos une no es el pasado, sino una idea, la idea de libertad. Libertad para crear, comerciar, pensar distinto, de labrarse un destino sin esperar permiso. Esa es la llama que encendieron los hombres de Extremadura cuando partieron hacia América. No llevaban ejércitos, sino valor y coraje. No buscaban limosnas, sino oportunidades. Cruzaron el océano con lo único que tenían, sus manos, su fe y confianza en sí mismos y las ganas de prosperar y emprender. Y en América, en esa tierra generosa que es la Argentina, encontraron un lugar donde el esfuerzo valía más que el apellido. Desde aquel encuentro nació una hermandad libre, no firmada en papel, sino en el alma. Una hermandad que fundó universidades, comercios, templos, familias, hospitales, en fin, cultura. Una unión que no dependía del Estado, sino del mérito y la confianza entre personas libres e iguales. Por eso duele y preocupa ver hoy a buena parte de Hispanoamérica prisionera y sumisa al populismo. Dictaduras que apagan la llama que portaron nuestros antecesores. Caudillos que hablan e imparten justicia, pero siembran miseria. Gobiernos que prometen igualdad y entregan servidumbre. Dirigentes que, en nombre del pueblo, les roban su libertad. Y mientras tanto, España, madre de esa hermandad, repite el mismo error. Un gobierno que confunde justicia con control, progreso con dependencia y pueblo con clientela. Se nos roba la esencia de lo que fuimos, libres, valientes, constructores, bajo el disfraz de la falsa modernidad. Pero aún hay esperanza, está en nosotros, los jóvenes, que lejos de resignarnos y conformarnos, nos negamos a ser meros espectadores del declive. Tenemos las ganas, formación y visión suficiente como para decidir hacia dónde queremos dirigir nuestro futuro y, sobre todo, transformar la situación tan deplorable a la que nos han llevado. Hoy nos toca a nosotros cruzar otros mares, los del conformismo, la ignorancia y la manipulación. Nos toca reconquistar la verdad, la iniciativa, el esfuerzo, el mérito propio. Y es que el populismo, en todas sus formas, no es más que el intento de apagar esa llama. Nos quieren obedientes, divididos, confrontados, dependientes del subsidio y del miedo. Nos roban la autoestima, nos hacen creer que el éxito del otro es una injusticia y que el Estado debe ser padre, juez y salvador. Pero el pueblo hispano, ese que se erigió entre dos orillas, no necesita salvadores, necesita libertad. Porque si callamos, el populismo vencerá. Pero si despertamos el alma de aquella hermandad, volverá a arder, libre y luminosa como en sus orígenes. La hispanidad, por tanto, no es una frontera ni una ideología, es una alianza moral entre pueblos que defienden la libertad responsable, que practican la cooperación, valoran el mérito y elevan la dignidad humana hacia lo más alto. Muchísimas gracias. Y para concluir damos paso a Antonio José Girol, director de la Editora Regional de Extremadura. Lo de Antonio José no me lo dice ya nada más que mi madre, pero desde que estoy en la Junta ahora me lo está diciendo ya todo el mundo otra vez. Excelentísimo señor cónsul general de la República Argentina, don Alejandro Nimo, señor presidente del Club Rotario de Guadalupe, Jaime Ruiz Peña, secretario general de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, Antonio Salas García, miembros del Ayuntamiento de Badajoz, amigos y amigas de Voces Libres, señoras y señores que nos acompañan esta noche. Buenas noches a todos. Permítame, antes de nada, transmitirles un afectuoso saludo de la presidenta de la Junta de Extremadura, de María Guardiola, quien me ha pedido que les transmita su gratitud y reconocimiento por la realización de este acto. Cuando me invitasteis a acompañaros y me dijeron que tenía que cerrar el acto, lo primero que pensé fue, ¿qué puedo yo decir sobre la hispanidad que no suena a discurso de manual? Sobre todo siendo el director de la editora, ¿no?
Porque les voy a ser sincero, a veces cuando hablamos de estos temas nos ponemos pues tan solemnes que olvidamos lo sencillo y lo importante. Y lo importante es que hay más de 500 millones de personas en el mundo que cuando abren la boca hablan como nosotros, que sienten como nosotros, que entienden nuestra literatura, nuestras canciones, y diría que hasta nuestras manías, y eso no es poca cosa. Extremadura tiene una relación especial con Iberoamérica, no porque lo digan los libros de historias, sino porque está en nuestra memoria colectiva. Aquí mismo en Badajoz, en Trujillo, en Medellín, hay familias que todavía guardan cartas de sus abuelos que se fueron a Argentina, a México, al Perú. Hay apellidos extremeños por medio mundo. Y eso crea algo que ningún tratado internacional de comercio puede fabricar, y es un vínculo emocional. Para celebrar la hispanidad no puede ser solamente mirar atrás. Si estamos aquí esta noche es porque creemos que ese vínculo sirve para algo hoy, para el presente y para el futuro, para colaborar, para aprender unos de otros, para afrontar juntos los retos que vienen. Y me alegra especialmente que seáis vosotros jóvenes quienes hayáis organizado este acto, porque vosotros veis la hispanidad como lo que es, una herramienta, una oportunidad, una comunidad de la que formar parte. Desde la Junta de Extremadura, ya se ha dicho aquí esta noche, queremos que esta región siga siendo un puente con Iberoamérica, no solo en discursos, sino en hechos concretos, intercambios culturales, proyectos empresariales, colaboraciones universitarias, porque creemos que Extremadura tiene algo que aportar y algo de que aprender también. Para terminar, ya solo quiero decir una cosa. La hispanidad no debe ser solo una fecha en el calendario que celebramos hace 2 días. Es, y así debe seguir siendo, una forma de estar en el mundo. Es saber que cuando viajas a Buenos Aires, o a Panamá, o a Santiago de Chile, hay algo familiar en el aire, que es compartir una lengua que nos permite entendernos sin necesidad de traductores. Y a veces, yo diría que hasta sin palabras. Ya quisiera terminar agradeciéndole a los ponentes su participación, a los organizadores por plantear un debate como este y a todos ustedes por su presencia y su interés. Que esta conferencia no sea un punto final, sino que sea un punto de partida y que las ideas que aquí se han compartido germinen en proyectos y en iniciativas reales. Muchas gracias.